Bendiciones en este día. Dios bendiga su vida. Donde usted se encuentra en este lugar, Dios le bendiga en esta hora. Traigo una palabra de parte de Dios como tema. No tengas miedo, dice Dios. No tengas miedo, dice Dios. Y la palabra profetizada en Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 8 al versículo 11. Voy a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios está hablando a sus siervos para este tiempo. Y Dios deja esta palabra porque Él sabe que hay un enemigo del hombre y la mujer. Ese enemigo se llama miedo. Y Dios dice, no tengas miedo, dice Dios. Y Dios le habla a este hombre y le dice en el versículo 10 de este capítulo 2 de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que esto quiere decir que el hombre y la mujer que sirve a Dios no puede evitar los padeceres de esta vida. Y Él le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Cuando dice nada, es nada. Muchas veces el hombre tiene miedo a sufrir pobreza, lo mismo las mujeres. Tiene miedo a las tribulaciones, como enfermedades y tantas cosas, problemas en la familia. La gente está llena de miedo. Muchos están llenos de miedo, aún siendo cristianos. Y es por eso que Dios envía su palabra y dice, no tengas miedo, no temas en nada lo que vas a padecer. Lo bueno es que dice esta palabra que Dios conoce nuestras obras, Dios los conoce. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire usted que este pastor, este siervo de Dios, tenía pobreza y estaba pasando momentos de tribulación. Tenía escasez de dinero. Pero dice la palabra en este versículo 9, que este hombre tenía riquezas. ¿Qué riquezas tenía este hombre? Riqueza espiritual. Y este hombre conocía muy bien la ley de Moisés. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Este hombre tenía riqueza espiritual, tenía comunión con Dios, tenía consagración con Dios, tenía fidelidad con Dios, era fiel a Dios. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuántos ministros de Dios hoy en día están con miedo? Miedo a la escasez, a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo a los ataques del enemigo.
Pero esta palabra dice, no temas en nada. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a consolarnos. Está dispuesto a bendecirlos, a ayudarlos como hijos. Pero es necesario que como hijos, como siervos, como siervas, entremos en estos momentos de prueba. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados. Todo hombre y toda mujer que quiere servir a Dios tiene que ser probado. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios pide fidelidad hasta el último segundo de nuestra vida. Hasta el último segundo que vivamos en este cuerpo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al usted y yo vencer, perseverar hasta el último segundo en santidad y consagración, en fidelidad con Dios, usted y yo no sufriremos la segunda muerte, no vamos a sufrir. La segunda muerte es el lago de fuego por la eternidad. Todo aquel que ha reconocido a Cristo, que ha aceptado a Cristo como Salvador y se cuida y se guarda para Él, no sufrirá daño de la segunda muerte, no irá al lago de fuego. Pero Dios te dice, no tengas miedo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué lindo que Dios conoce nuestra vida. Qué lindo que el Señor conoce nuestro levantar, nuestro caminar y nuestro acostar. Dios sabe cuando estás durmiendo en tu cama. Dios sabe cuando estás caminando en el día. Y Dios sabe cuando te estás despertando por la mañana. Por eso Dios te dice, no tengas miedo. No temas en nada. Porque Dios sabe que el enemigo del hombre y la mujer, uno de los enemigos más grandes es el miedo. ¿A qué tiene miedo usted? ¿A vivir en pobreza? ¿A pasar un momento de enfermedad? ¿Momento de tribulación? De que le van a llegar, va a llegar. Pero Dios dice, no temas en nada. Porque Dios da la salida siempre a su pueblo. Dios siempre da la respuesta. Es tiempo de tener fe en Dios, creer en Dios. Que Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu pobreza. Dios conoce tu tribulación. No te desesperes. Dios traerá tu respuesta muy pronto. Dios hará proezas en tu vida. ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿De qué tienes miedo? Miedo a los demonios, miedo a las enfermedades, miedo a la pobreza. Dios te dice, no temas en nada. David dijo, el siervo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos decir como David dijo. Podemos tener esa convicción, esa fe, esa certeza de decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios conoce
como le dijo a este pastor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Si tú eres un siervo, una sierva, Dios te conoce. Tú que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, tú que un día aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él te conoce. Él sabe por el momento que estás pasando, por la prueba que estás viviendo. Dios la conoce. Pero es necesario, como iglesia, como siervos, como siervas, pasar estas cosas. Y Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de la vida. No tengas miedo al fracaso. No tengas miedo a la oscuridad. No tengas miedo a que te dejen solo. ¿De qué tienes miedo? Dios dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El apóstol Pablo dijo que era necesario que a causa de muchos padecimientos y tribulaciones, que era necesario que nosotros pasáramos por ahí para entrar al reino de los cielos. Este enemigo llamado miedo a muchos los ha destruido, a muchos los ha apartado del camino de Dios, porque muchos a causa del miedo han traicionado a Cristo, han vendido la palabra, han negociado con el enemigo, con las falsas religiones, por un poco de dinero. Han tenido miedo a la pobreza, han tenido miedo a la enfermedad, han tenido miedo a ser rechazados, a ser ignorados, a ser menospreciados. Pero Dios te dice, no tengas miedo. ¿Sabe? Jesucristo es nuestro ejemplo, es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Cuando mi Cristo lo llevaban a crucificar, a morir al Calvario, que iba arrastrando la cruz en su lomo, a mi Cristo todos lo abandonaron, pero Él no tuvo miedo. No tuvo miedo a la muerte, se enfrentó. Por eso Él te dice en esta palabra, porque Él es el que está hablando. No temas en nada lo que vas a padecer. Muchos están llenos de miedo en este tiempo. Miedo al COVID, miedo a la pobreza, miedo a los terremotos, miedo a los volcanes, miedo a los maremotos, miedo a tantas cosas, rumores de guerra. Y Dios dice, no tengas miedo. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A los demonios? ¿Al brujo, al hechicero? No tenga miedo, Dios está contigo, siervo, sierva. Esta palabra es para ti en esta hora. Dios dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú que eres fiel a Dios, tú que estás ahí manteniéndote en fidelidad, en consagración, que vives una vida en santidad delante de Dios. A ti Dios te dice, no tengas miedo. Porque este hombre, Dios lo había examinado, este pastor, y este hombre andaba fiel delante de Dios. Solamente que su alma tenía miedo. Por eso Dios le dice, no temas. En su alma había una área que lo estaba molestando, el miedo. Pero Dios lleva una palabra de consolación. ¿Cuántas veces Dios los ha dicho lo mismo? No temas,
No temas, no temas. Esa es una palabra que Dios siempre está constantemente hablándonos a nosotros como siervos, como siervas de Cristo, como iglesia de Cristo. No temas. Este hombre era fiel, dice la palabra. Porque el Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios le estaba diciendo, permanece en la fidelidad. Sigue así, sigue adelante. No temas, mantente fiel y yo te daré la corona de la vida. El que permanezca fiel en la venida de Cristo no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso dice el versículo 11. Si usted se mantiene en consagración, en santidad con Dios, humillado delante de Dios, en la venida de Jesucristo, usted será levantado. Y si usted muere así, hasta el último segundo de su vida, usted será levantado de los muertos, será resucitado para gloria eterna al paraíso de mi Cristo. Pero el tema es, no tengas miedo, dice Dios. ¿A qué le tiene miedo usted, hermano, hermana? Muchas veces, hermano, hemos luchado contra el miedo. Porque eso es lo que el enemigo quiere meter o infundir en las personas. Miedo. Miedo a todo. No es lo mismo tener temor a Dios que tener miedo. Porque el miedo de lo que Dios está hablando aquí es el miedo que el diablo quiere meter en los siervos, en las siervas. Miedo a la pobreza, miedo a la tribulación, miedo a que la gente lo rechace, a que la gente lo humille, lo menosprecie, lo ignore. A esto se está refiriendo esta palabra, que no tengamos miedo, que no le tengamos miedo a Satanás, que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre y esa sangre nos cubre. Esa sangre ha vencido al diablo. Yo sé que muchas personas han sentido miedo en su vida. Miedo a los mareros, a que los maten, a que los asalten. Miedo a que les roben. Miedo a que los secuestren. Y tantas cosas que al hombre le da miedo y a la mujer le da miedo. Bienaventurados los hombres y mujeres que han muerto en Cristo Jesús y que murieron fiel, porque ellos no tendrán daño de la segunda muerte. Es tiempo de pedir a Dios que nos ayude a no tener miedo, a que este espíritu de maldad llamado miedo se vaya, que esa potestad del diablo se vaya, el miedo. Miedo a vivir, miedo a enfrentar la vida. Hay muchas personas que aún teniendo dinero y se quitan la vida porque tienen miedo a enfrentar la vida a como se les venga. Esa no es la solución. La solución es Cristo. Cristo es el que los puede ayudar en todo. Por eso Él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pastores que tienen miedo que su congregación se les vaya y por eso ya no quieren predicar la verdad. No tengas miedo. Sigue predicando la verdad. Sigue predicando que Jesucristo viene. Que el pueblo de Dios tenemos que vivir en santidad, en consagración, amando la venida de Cristo, anunciando que Cristo viene. No temas, no tengas miedo.
Evangelista, no tengas miedo. Profeta, no tengas miedo. Apóstol, no tengas miedo, te dice Dios. Maestro de la palabra de Dios, no tengas miedo. No tengas miedo de hablar la verdad. No tengas miedo a los procesos de la vida por los cuales vas a pasar. Solo será un momento de prueba para ser mejor, para ser un ministro mejor, para ser un hombre, una mujer mejor en Cristo. Abandona el miedo, rechaza el miedo, renuncia al miedo y llénate de valor, llénate de fortaleza en Cristo. Fortalezcámonos en el Señor. No le abras puerta al miedo. Cristo pronto viene a levantar una iglesia que no tiene miedo. Una iglesia que ama su venida, que está predicando su verdad. Dios te bendiga. Amén y amén.